Gloria al Señor. Tengo media hora para hablar. ¿Me esperan media hora? Media hora nada más. Y en la cara María Alicia. Gloria a Dios. A ver si me pones en pantalla. ¿Lo tienes, Christopher? Quiero hablarles en esta mañana para todos los estudiantes. Mucha atención lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Amén. Y queremos hablar acerca de el camino de la prudencia. El camino de la prudencia. Y yo quiero mostrarle un texto bíblico que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 16, la cual va a ser nuestro texto base para esta disertación en esta mañana de la palabra del Señor. Está haciendo mucho ruido este micrófono, ¿verdad? Vamos a apagar este y vamos a usar el otro. Sí, apágame. Dos, ajá. Gracias. Proverbios capítulo 21, dale un poquito de brillo. Proverbios 21, verso 16. Dice así, atención a lo que dice el proverbista, atención, porque esto es muy importante. Dice, el que no sigue una conducta prudente irá a parar entre los muertos. Esa palabra es violenta. Esa palabra es de advertencia. ¿Quién quiere parar entre los muertos aquí? Yo voy a leer este pasaje interesante de la palabra del Señor en otra versión. Y note cómo reza esta versión que me resulta todavía más dramática. Atención a lo que dice esta versión, Proverbios capítulo 21, verso 16. En esta versión lo dice así: el hombre que se extravía del camino de la prudencia. ¿Qué pasa? Vendrá a parar en compañía de los muertos. Y yo cuando leí este pasaje me dio escalofrío. Porque a nadie le gusta estar en el panteón. Nada más de visita cuando vamos a estar ahí para entregar flores y todo este tema. Así que este pasaje que les estoy mostrando es un pasaje confrontativo. Es un mensaje de advertencia para poder comprender el nivel de urgencia y el nivel de seriedad con la que nosotros necesitamos comprender lo que es andar en la prudencia. Y yo quise tocar este tema de la prudencia porque cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando nos adentramos en la palabra del Señor, hay algunos valores o algunas virtudes importantes que la palabra del Señor nos insta a nosotros a poder seguir. Y podemos nombrar una lista de virtudes que podría ser una lista innumerable de muchas virtudes y muchos valores que obviamente nos va a servir en nuestro crecimiento espiritual. Yo quise separar hablar acerca de la prudencia, porque para mí es uno de los valores y de las virtudes más importantes para poder caminar en triunfo y poder caminar en victoria dentro de la vida cristiana. Y cuando nos metemos, como les dije, a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra del Señor, este es uno de las virtudes más importantes y más trascendentales dentro de la palabra del Señor: la prudencia. Usted va a encontrar que la palabra prudencia se encuentra más de 70 veces en el libro de la palabra de Dios. La palabra prudencia en el libro de los Proverbios se encuentra casi
casi unas 60, 70 veces. Es uno de las virtudes más significativos y más importantes dentro de la palabra de Dios. Así es que no podemos hablar de que estudiamos la Biblia si no entendemos lo que esto significa. Yo quiero que definamos lo que es prudencia y vamos a buscar un significado de acuerdo al diccionario bíblico que pude encontrar dentro de esta definición. Pudimos concluir lo siguiente: la prudencia se ha definido, atención, como la capacidad del ser humano, atención, de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. La prudencia implica actuar de manera, atención, justa, con cautela, con moderación y con prevención, respetando la vida y la libertad de los demás. Eso es lo que podríamos definir como el concepto prudencia. Ahora, es importante señalar que la Biblia hace mención de esta virtud como un camino, como el texto que leímos en su segunda versión, un camino a seguir. En otras palabras, como una forma, atención a lo que voy a decir, a un estilo de vida que nos hace sabios. Por consiguiente, hay tres cosas que yo quiero resaltar aquí en el mural, tres palabras clave de lo que enunciamos en la definición hace un breve instante. Lo primero es que la prudencia tiene que ver con cautela. Lo segundo, la prudencia tiene que ver con moderación, equilibrio. Y tercero, tiene que ver con prevención, cuando uno tiene la capacidad de prevenir, de anteponerse a cosas importantes. Así que cuando hablamos de prudencia, hablamos entonces de la capacidad que tienen las personas de poder prevenir, de poder anteponerse y de poder tener cautela con los peligros y las circunstancias de la vida. Porque la vida está llena de situaciones difíciles. La vida está llena de cosas peligrosas. La vida es como si estuviéramos en una selva donde nos podemos encontrar con cualquier tipo de animal peligroso, y no solamente de animales peligrosos, sino también de encontrarnos con trampas en medio de la naturaleza, arenas movedizas, huecos subterráneos, bueno, etcétera. Todo lo que usted sabe y conoce que puede haber en medio de una selva, la vida se compara con todas esas clases de peligros con la cual muchas veces nosotros nos enfrentamos. Hay una vieja canción popular que cantábamos los exploradores del rey en los campamentos alrededor de la fogata. Recientemente tuvimos nosotros una fogata con los muchachos y eso me hizo recordar muchas de mis experiencias cuando yo tenía la edad de ellos hace 2-3 años atrás. Y entre esas experiencias maravillosas, los muchachos acostumbrábamos a cantar una canción que para los que tienen 30 años para arriba probablemente recordarán esta canción. Y quiero tomar esta canción como un ejemplo de la experiencia del cantante que va a interpretar la canción, de cómo se puede vivir la vida de forma imprudente. En otras palabras, contrario a lo que yo estoy enseñando hoy.
Y yo quisiera que usted le prestara atención a la letra de esta canción. No es una canción cristiana. Ahora, no se preocupe, no voy a poner ahí una canción de Nando Boom ni nada de esa cosa. No, voy a poner una canción que, vuelvo y repito, cantábamos los muchachos alrededor de la fogata. Era una canción de campamento y acostumbrábamos a hacerlo en todas las fogatas de los campamentos. Los muchachos cantábamos eso. Pero la letra me llamaba la atención porque tiene un alto significado para poder entender los niveles de imprudencia a la que podemos llegar. Y quiero tomar esto como un ejemplo. Si Christopher me ayuda, por favor, escuchen un poco la letra de la canción y después haremos un análisis breve sobre lo que ustedes van a escuchar. Súbelo, Cristo. ¿Por qué se fue y por qué murió? Es una historia. El Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo ser tan lleno con mi amor. ¿Tú te acuerdas de eso, bro? Íbamos Escuche. juntos al anochecer, obscurecía y no podía ver. Y yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo. Ponle pausa. Nótese lo que dice la canción. El tipo agarra el carro, se monta en el carro con la novia, probablemente sin permiso del papá, y dice que empieza a andar en ese carro a más de 100. Y dice que se encuentra con una curva. Y mire lo que dice la canción. El carro se volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Te han escuchado esa canción anteriormente? Ahora, termina de escuchar esto. A ver, termina. Ponla ahí. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor A ver, me la que alguien me explique, que alguien me explique. quitó al cielo y para poder ir yo debo también ser. Que alguien me explique, por favor. ¿Cómo que por qué se fue? ¿Cómo que por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Ah? Y él ahora está culpando a Dios de por qué se la quitó, por qué se fue. Hombre, si iba a más de 100, tomó las curvas sin pensar, no pensó que tenía que controlar la velocidad, que no podía andar por esas carreteras a esas horas de la noche a una velocidad. Y dice que tampoco tenía luces. Entonces díganme, ¿cómo él puede cantar? A ver, sigue poniéndomela ahí, por favor, porque me da risa cada vez que recuerdo esta canción. Bueno para estar con mi amor. Oiga. Al vueltas dar, yo me salí. Por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro carro corrí y aún con vida la pude me hubiera muerto del remordimiento. Me lloró, me dijo amor, Allá te espero. ¿dónde está? Ay, pobrecita. Encima de que fuiste imprudente, yo te espero allá en el cielo, papi. Ya, está bien así, Christopher. No. Usted se ríe, pero hay mucha gente que anda así en la vida. Ese andaba manejando un carro. Muchos de nosotros andamos manejando la vida. Y la manejamos así, sin precaución. La manejamos sin tener las luces prendidas. Y cuando yo hablo de la vida, hablo de tus decisiones y las mías. Hablo de cosas que tú y yo sabemos que no podemos ir más de 100. Pero nos atrevemos a andar sin precaución.
Y cuando pasan los desastres de la vida, le preguntamos a Dios, ¿por qué me quitaste esto, Dios? ¿Por qué es que me pasó esto? ¿Por qué es que estoy sufriendo estas consecuencias? ¿Por qué es que a mí? Hombre. Gracias, Christopher. Sí, porque yo, chuleta, tengo que controlarme. Ahora, usted puede entender muy bien con este ejemplo que le acabo de mencionar, por qué es que Proverbios capítulo 21, verso 16 dice, irá a parar entre los muertos. Usted ahora puede entender por qué Proverbios capítulo 21 dice así, el camino del imprudente terminará entre los muertos. Porque el proverbista habla no solamente de la muerte física, producto de una imprudencia, sino que hay otros tipos de muertes también. Ahí está la muerte espiritual. Está la muerte producto de nuestras incapacidades emocionales. Y uno puede parar entre los muertos, producto de una imprudencia. Producto de una mala decisión, producto de no vivir la vida con cautela, producto de no prevenir cosas, que aunque yo sé que hay ciertos peligros, hay gente que le gusta caminar a la orilla. ¿A usted no le gusta eso? Y dice, pero ¿por qué caminas allí a la orilla? Échate un poquito más para acá. No, quieren caminar por la orilla. Y la gente le gusta el peligro. Y le gusta la adrenalina de jugar con cosas que se exponen al peligro. Y cuando pasan las tragedias, nos preguntamos, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Hombre, por estar caminando en la orilla, te moriste y hasta el fondo fuiste a dar. Yo le voy a decir algo, yo he aprendido a lo largo de mis años de vida a no a caminar por la orilla, sino caminar por el centro. Es más, si puedo eliminar las orillas, las elimino. Me gusta caminar seguro. Y hay cosas en la vida que uno, por ignorancia posiblemente, o quizás por falta de malicia, uno puede caer en trampas en ciertas situaciones de la vida, porque nadie es perfecto. Pero hay otras cosas que se pueden prevenir. Hay otras cosas que se pueden anticipar. Hay otras cosas que se pueden olfatear. Y como producto de eso, vivir una vida larga entre los vivos y no entre los muertos. ¿Cuánto les gusta vivir entre los vivos? Aquí no hay nadie que le gusta morir entre los vivos, porque aquí a mí sí. A mí no me gusta estar entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto también aplica, como les mencioné, para los fracasos de la vida. Aplica para las tragedias emocionales y para los dolores de la vida que fueron buscados, porque hay cosas que nos buscamos. Hay cosas que no vienen a la vida de nosotros producto de la casualidad, ni producto de situaciones extraforáneas, sino porque no las buscamos. Ahora quiero hacer rápidamente esta pregunta para los estudiantes de Dynamis. ¿Cómo se construye la prudencia en medio de un mundo complicado? Porque creo que yo no tengo que hablar mucho hoy para poder demostrarles a ustedes la importancia de vivir en prudencia. Y la importante de ser personas prudentes, que muy bien la palabra del Señor, como les mencioné, nos los advierte. Por eso estudiamos la Biblia. Por eso nos adentramos en temas bíblicos, porque allí vamos a poder encontrar el consejo de Dios para poder no caminar en la orilla, sino caminar en el centro.
Es en la palabra de Dios donde vamos a poder saber y determinar cómo es que debemos dar los pasos en la vida de manera segura. Y no trastabillar en caminos inhóspitos y desconocidos. No, la palabra de Dios está lleno de ejemplos donde recibimos advertencia de parte de Dios de cuáles son los caminos seguros a seguir. Porque si una de las cosas que Dios quiere hacer y que Dios quiere lograr es que tú y yo caminemos por la vida de forma segura. Que tú y yo no tengamos tantos accidentes en la vida. Y me refiero a accidentes, no accidentes de tránsito, ni accidentes de estos que conocemos nosotros, sino accidentes espirituales. Los accidentes que se sufren en la vida, producto de imprudencia, producto de desaciertos, producto de situaciones, de errores en la vida que, como les mencioné, muchas veces no las buscamos, muchas veces no las anticipamos, muchas veces no las prevenimos, sino que caemos en ella porque queremos caer en ella o porque no fuimos lo suficientemente responsables para prevenir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Y la Biblia está la respuesta de eso. Por eso que necesitamos comprar otra. Hay que comprar otra. Yo me muevo mucho. Ustedes perdónenme. Los que están allá, perdónenme. Así es que hay que saber caminar. Hay que saber andar por la vida. Y la palabra de Dios tiene todos esos argumentos, todos esos consejos sabios de poder enseñarnos a caminar de forma segura y correcta por el camino de la vida. Mire, usted va a poder encontrar en la Biblia ejemplos de toda clase, pero usted va a poder encontrar dos vertientes nada más en la Biblia. De personajes en la Biblia que caminaron por esta vida. Y usted va a encontrar dos afluentes. Uno, aquellos que caminaron por la vida siguiendo el consejo de Dios de forma exitosa, como lo fue Noé, por ejemplo, como lo fue Enoc, por ejemplo, que dice que Enoc caminó con Dios. Y al caminar con Dios de forma exitosa, dice la palabra de Dios que fue traspuesto. Eso me habla de que la experiencia de la vida de Enoc por esta tierra, que no sabemos cuántos años fueron exactamente, pero sí sabemos que fueron muchos años, él caminó bajo el consejo de Dios y fue una vida exitosa. Pero también encontraremos a quienes que tomaron malas decisiones, fueron imprudentes en sus decisiones, no tomaron el consejo de Dios, no escucharon a Dios en el consejo sobre la forma como ellos deberían vivir la vida, y las consecuencias para ellos fueron funestas, fueron trágicas y quedaron viviendo entre los muertos. Podemos ver la vida de Salomón, por ejemplo. Podemos ver la vida de Saúl, por ejemplo. Así es que, ¿cómo se construye la prudencia en un mundo complicado? Y yo quiero ir rápidamente al pasaje que les quiero mostrar allá en el libro de Mateo, porque el Señor Jesucristo nos habló de un pasaje, de una parábola hermosa, muy común. La encontramos en la Biblia, en los libros de los evangelios. Y allá en Mateo capítulo 7, verso 24, el Señor Jesucristo nos habla acerca de la prudencia. Nos habla como un elemento, un factor importante para vivir la vida, para poder vivir la vida de forma exitosa y poder vivir la vida de forma sabia y acertada. Y Él lo hace a través de una parábola hermosa, pero muy significativa. Y mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24 a 26. Yo lo leo en la versión Nueva Internacional. Dice: el prudente y el insensato. Ese es el título. Y dice: por tanto,
todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Atención a la parábola, a la figura alegórica que nos muestra el Señor Jesucristo aquí para mostrarnos esto como ejemplo. Dice que es como un hombre prudente que construyó su casa sobre, ¿dónde? Sobre la roca. Y dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. El verso 26, pero todo el que me oye estas palabras, atención, y no las pone en práctica, es como un hombre que, insensato, en otras palabras, contrario al prudente, que construyó su casa sobre la arena, y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande, atención a esto, y grande fue su ruina. Y hay algo característico de este pasaje que Dios hace mención. Es que el que es insensato, las consecuencias serán la ruina. Es exactamente la analogía perfecta a lo que dice Proverbios capítulo 21. ¿Quieres habitar entre los muertos? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Esta es una gran parábola sobre la vida, porque Él está hablando sobre la vida. Y el Señor nos plantea aquí dos escenarios de la vida. Aquella que es representada por dos constructores. A uno de esos constructores Él llama al prudente, y al otro constructor le llama el insensato. Ahora, déjeme decirle algo sobre esta parábola. Atención. Esta parábola es una gran analogía de la vida tuya y de la vida mía. Porque yo quiero que ustedes sepan, ustedes y yo estamos construyendo una vida. ¿O no? Estamos construyendo una vida. Somos constructores de una vida. Estamos levantando un futuro, un presente y un futuro. Y cuando empezamos a construir nuestras vidas y empezamos a diseñar cómo es que nosotros soñamos cómo debe ser nuestra vida, vamos a tener que caminar sobre los mismos principios y los mismos eslabones que hace cualquier constructor cuando construye algo en la vida. Y es ¿dónde ponemos los cimientos? Nadie puede construir nada si no pone cimientos. Por muy pequeño que sea tu construcción, por muy simple que sea la construcción que tú estás diseñando o elaborando, todo requiere de cimientos y fundamentos. El tema de esto, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, es ¿cuál de esas dos modelos de construcción es donde tú estás construyendo los tuyos? Porque la Biblia menciona que nada más hay dos tipos de cimiento. Aquel que construye su vida, su casa, su futuro sobre la roca. Y aquel que decide construir su futuro, su vida, sus sueños sobre la arena. No hay una tercera opción. No lo hay. Hay dos formas de construir un futuro,
de construir una vida. Y la palabra del Señor clasifica a estos dos tipos de constructores de dos maneras. Aquel que es prudente y aquel que es insensato. En otras palabras, lo que te quiero decir en esta mañana es que dependiendo de las decisiones que tú tomes sobre dónde va a descansar la vida tuya, sobre qué fundamentos o cimientos va a descansar tu futuro, dependerá de tu prudencia o de tu insensatez. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Y voy a ser todavía más dramático. Lo dicen las consecuencias de la vida. Porque al fin y al cabo, al pasar del tiempo, al pasar de los años, sea cual sea la forma que tú decidiste construir los fundamentos de tu vida, entonces la vida te pasará la factura. Yo le voy a decir algo. A mis 28 años de edad, ustedes son incrédulos. Yo me siento como de 28, Mari. Yo no sé, de verdad. Yo esta mañana me levanté y le di gracias al Señor porque yo, wow, siento bien peladito. Mira cómo se ría ella, se ríe de mí. Pero yo me he dado cuenta a los años que la vida me ha pasado factura. Y que cuando yo tenía 18, 19 años, 20 años, yo pensaba que yo podía tomar las decisiones que a mí me daban la gana sin consecuencias, sin resultados. Y me he dado cuenta que la vida todo me lo cobra, para bien o para mal. Por tal razón, el pasaje que estamos leyendo sobre lo que el Señor Jesucristo está advirtiendo de la forma como nosotros debemos construir nuestra vida, nos habla de gente que es capaz de ser sabias y de gente que puede llegar a ser estúpida. Perdone la expresión, pero es que en versiones muy antiguas esa es la expresión que se utiliza sobre el insensato. Porque dígame usted si no es suficientemente estúpido, tonto, torpe, que pensar que tú puedes construir una gran edificación sobre fundamentos de arena. ¿Quién en sus 5 sentidos puede pensar que tú puedes construir un edificio llamado vida sobre un fundamento tan inestable como pueden ser tus emociones, por ejemplo? Como pueden ser tus placeres, por ejemplo. Como pueden ser tus quereres, por ejemplo. Como pueden ser tus ambiciones y las mías, por ejemplo. Como pueden ser tus pecados y los míos, que también entran en el paquete. Y así construimos la vida. Así empezamos a diseñar un futuro que desde nuestra perspectiva pensamos que pueden ser sólidos. Y atención, porque lo triste de esto es que este personaje que la cual habla el Señor Jesucristo allí como una parábola, al construir su casa sobre la arena, él pensaba que su casa estaba segura y a salvo. ¿Y qué pasó? Que cuando vinieron las lluvias, cuando vino las tormentas, cuando vinieron las inundaciones, cuando vinieron los fuertes vientos, ¿qué sucedió? Es ahí donde despertó. Y cuando vio que su casa estaba siendo removida, y cuando vio que los problemas, las crisis empezaron a estremecer su vida y empezaron a tener, gracias chica, conmoción, entonces empezó a preocuparse
sobre si su casa podía resistirla o no. Ahora, yo quiero que ustedes hagan un paréntesis aquí porque es importante hacer el paréntesis. Fíjate que cuando este pasaje que estamos leyendo allí, usted lo examina muy bien, usted se va a dar cuenta que los vientos, las tormentas que empezó a embotar aquellas casas, cuando vinieron las inundaciones, la situación crítica vino para los dos. La situación difícil no vino nada más para el insensato o para aquel que había construido sobre la arena, sino que los fuertes vientos, la crisis, las inundaciones de la vida, los problemas de la vida, vinieron sobre las dos casas. Porque es importante mencionarlo. Nunca el Señor Jesucristo nos está diciendo que nadie va a estar exonerado de problemas, de crisis, de situaciones, de tentaciones, de pruebas. No. Él está diciendo que las situaciones difíciles van a venir como ríos sobre ambas casas. El tema de esto, del éxito de la vida, el tema del triunfar en la vida, dependerá no de las crisis, ni de los problemas, ni de las situaciones difíciles, ni tampoco de las tentaciones, cómo te van a sobrevenir a la vida, sino va a depender de dónde está fundamentada tus bases. ¿Cómo está preparada? Hay dos cosas que el Señor Jesucristo menciona aquí para poder construir un futuro. Y es precisamente lo que nosotros en el discipulado estamos tratando de enseñar. Nosotros no estamos enseñando en los discipulados religión, ni tampoco estamos enseñando una serie de reglas religiosas, de dogmas religiosos, ni prácticas religiosas. Lo que nosotros estamos procurando enseñar a través de los consejos sanos y sabios de la palabra de Dios es poder encontrar suficientes elementos de juicio y suficiente consejo de Dios para poder vivir la vida feliz, sin mayores problemas. Y si vienen los problemas, saber cómo manejarlos. Y si vienen las crisis, saber cómo enfrentarlas. Y si vienen las tentaciones, saber cómo resistirlas. Eso es vivir la vida. Pero cuando tú te enfrentas frente a estas situaciones y circunstancias y no sabes manejarla, y no sabes qué decisiones tomar, y no sabes cómo hablar, y no sabes cómo orar, y no sabes cómo enfrentar las crisis que vendrán, entonces lo que sucederá con tu vida será exactamente igual a lo que sucedió con el insensato. ¿Vendrán las lluvias? ¿Vendrán los ríos? ¿Vendrán los vientos y las inundaciones? Y la casa de tu vida se vendrá abajo. Vivirás entre los muertos. Ahora, el pastor me está diciendo esto para asustarme. Sí. ¿Por qué? Yo no quiero vivir la vida entre los muertos. Y es que la vida no es un juego, señores. Perdónenme. Yo a mis 52 años, esta mañana estaba yo discutiendo con ellas porque ellas me quieren poner 56. ¿Y a qué les pasa? Señor, reprenda al diablo y a todo su demonio. Yo tengo 52. Y a mis 52 años yo he podido ver y he podido entender que la vida no es un juego. ¿Cuántos han aprendido eso hasta el día de hoy? Bueno, los jóvenes quizás todavía les falta mucho para aprender de eso, pero los que ya tenemos un poquito ya de 30 para adelante, nos damos cuenta que la vida no es ningún juego. Que si se juega mucho con eso, ay, bendito sea Dios, te quemas. Y yo he tenido que apegarme a esto, he tenido que abrazarme al consejo de Dios.
Para poder yo llegar aquí a esta estatura espiritual a la que he llegado, a esta madurez espiritual que Dios me ha permitido llegar, a esta sabiduría que Dios me ha permitido ver la vida con la forma como debo ver la vida, con el balance. Y sigo pidiéndole a Dios eso, que me siga dando sabiduría, porque no es fácil vivir la vida. No es fácil, créame, es difícil soportar presiones de toda clase, soportar problemas, crisis, porque viene, como dice el libro de Isaías capítulo 51, dice, el diablo vendrá como río. Así dice Isaías. Y cuando viene a soplar sobre tu vida, que amarrarse los pantalones y decir, tú sabes que yo tengo carácter, porque el carácter de Dios lo he podido aprender, lo he podido extraer del consejo de Dios, lo he podido aprender de la enseñanza de Dios, del carácter que hemos aprendido de las experiencias que en la palabra de Dios hay. Y uno se tiene que abrazar a eso de la forma más drástica que pueda. Eso no es cuestión de jugar con eso. Te tienes que agarrar de esa palabra, porque esa es tu salvación. Por eso hay que estudiar la Biblia. Por eso no puedes agarrar la Biblia como un libro cualquiera, o comparar la Biblia como con un paquín de Condorito, o tomar la Biblia como un libro de pasadía. No. La Biblia es un libro para ser estudiada, para poder vivir la vida. La Biblia requiere ser analizada, estudiada, examinada, porque ahí yo extraigo los secretos de la revelación de Dios para mi vida, de poder saber cómo caminar por esta vida de forma exitosa, sin mayores complicaciones. Y la Biblia es tu salvación, la palabra de Dios es tu salvación, el consejo de Dios es tu salvación. Y dependiendo de cuánto estás bañado de esa palabra, se podrá notar, escúchame lo que te voy a decir, tu calidad de vida. Mire, y le voy a dar un ejemplo claro. La Biblia dice, no embriaguéis de vino. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que no debemos embriagarnos de vino? Porque en ella hay ¿qué? Disolución. Y eso tiene un contexto muy profundo. La Biblia habla también sobre no meternos en problemas de ¿cómo se llama? De adicciones, alcohol, droga. Y tú puedes comparar muy fácilmente, escúchame, la salud de una persona a los 50 años que jamás ha bebido una sola copa de licor o ha tenido drogas, y la comparas con una persona que sí lo ha hecho, y dígame si no se nota la diferencia. La calidad de vida es otra. Ahora, ¿cuál fue la diferencia del que no lo hizo? Se apegó al consejo de Dios. ¿O no? Tú podrás ver la diferencia de gente que ha vivido una mala vida, gente que ha vivido la vida como le da la gana, sin cuidados, sin prevención, sin cuidados al cuerpo, sin cuidados a la mente, sin cuidar su corazón emocionalmente hablando. Y tú te das cuenta de una persona que se ha mantenido en el consejo de Dios, en la sabiduría de Dios, y tú vas a poder notar a leguas la diferencia. No solamente en el aspecto físico, sino en su psiquis, en sus emociones, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, en su forma de progresar. Te das cuenta de que es diferente. Entonces no es verdad que el consejo de Dios no sirve. El tema de esto es que hay quienes toman sus decisiones.
Hay quienes dicen, bueno, yo conozco el consejo de Dios, yo sé que el Señor me dice esto, yo sé que el Señor me avisa de esto y me avisa de aquello, pero yo quiero vivir la vida como a mí le da la gana. Ok, pero cuando tienen 50, 60 años, tú lo ves cantando. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Te la quitaste porque tú tomaste la decisión equivocada. Y tú no puedes ahora, después de 20 años, de 30 años, preguntarle a Dios, ¿por qué es que te está pasando lo que te está pasando? ¿Por qué es que no te fue bien en la vida? ¿Por qué es que ha sido trágica? ¿Por qué es que estoy sufriendo estas consecuencias? Porque, hermanos queridos, la vida nada más se vive una sola vez. No hay dos vidas. Bueno, sí hay dos vidas. Aquí en la tierra hay una. Hay otra después del otro lado, en eso estamos de acuerdo. Pero en esta tierra nada más hay una sola vida. Y se puede vivir una sola vez. Y tú y yo nos tenemos que asegurar que esa vida, que yo no sé cuántos sean, para algunos pueden ser 20, para algunos pueden ser 30, para otros pueden ser 50, para otros pueden ser 90. No importa, eso no es el problema. Aquí es que el tiempo que tú tienes para vivir la vida, tú te tienes que asegurar de vivirla bien. Y vivirla exitosamente y vivirla correctamente, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Es lo que Dios ha diseñado, es lo que Dios ha querido. Pero Dios siempre respetará nuestras decisiones. Mira, y cuando yo leo este pasaje, que lo he leído muchas veces y lo seguiré leyendo hasta el día que me muera, me hace recordar sobre cómo estoy construyendo mi futuro. ¿Sobre qué bases? ¿Lo estoy construyendo sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús? ¿O lo estoy construyendo sobre la arena? Sobre bases indelebles, sobre bases conmovibles y frágiles, y sobre eso ¿construiré mi futuro? Bueno, hay algunos que quieren construir y construyen su vida sobre sus bases morales. Yo no tengo problema con eso. Hay algunos otros que construyen su vida sobre fundamentos religiosos. Tampoco yo tengo problema con eso. Hay otros que quieren construir su vida sobre valores personales. Y que bueno, nada de eso es malo y todo eso son cosas importantes. Pero ya ahí hay una palabra de advertencia. Hay una dirección. Es como cuando el muchacho este que estaba manejando en la canción dice que él vio una señal. ¿Te recuerdan en la canción? Dice que él vio una señal de desviación, porque esas alertas están en el camino de la vida. Dios te las pone. Dios te dice: hey, cuidado, que hay un precipicio allí. Cuidado, que hay una curva ahí. Hay muchas señales que Dios te pone en el camino. Pero hay gente que la pasa a 1000. Hay gente que no le interesa las señales. Hay gente que no le interesa las advertencias de Dios en el camino. Pero tú necesitas detenerte. Cuando veas el letrero de alto, detente. Frena. Mira, cuando Dios te dice frena, mejor frena. Cuando Dios te dice: hey, cuidado con esa curva, porque te vas ahí. Yo quiero cerrar con esto, porque yo hubiera podido predicar aquí hasta las 4, pero prometí ser corto. ¿Dónde están los estudiantes aquí? Les voy a recordar este texto bíblico que el proverbista pone ahí. El sabio Salomón. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Atención al consejo de Dios con respecto
de cómo debemos construir nuestro futuro. Dice así el proverbista: fíate de Jehová. ¿Sabe qué significa la palabra fiarse? Fiarse, ¿sabe qué significa? Fiar, ¿qué significa fiar? Confiar, ¿qué más? ¿Qué más? Yo lo voy a poner a lo panameño, así a lo panameño. Fiarse significa eso. Dejarse guiar con los ojos cerrados. Si Él te está diciendo, ¿es por ahí? Señor, pero es que yo no veo futuro, Señor. Yo no veo nada en el fondo. ¿Tú confías? Camina. Y tú vas así con el Señor. Eso sí, agarrado del Señor. No agarrado de otro. Ni agarrado del diablo tampoco, no. Agarrado del Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y atención, y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no te fíes de lo que tu corazón dice, ni tampoco te fíes de lo que otros te dicen, ni tampoco te asegures de lo que diga el horóscopo, ni tampoco de lo que dicen los brujos por la radio, por las emisoras, ni tampoco del consejo de gente que no sé qué, que andan. Bueno, dice: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Atención, verso 6, reconócelo. Oiga, déjame decirte, esa ha sido la clave en mi vida. Yo no discuto con Él. Yo he aprendido a no discutir con lo que dice la Biblia. La Biblia dice eso y punto. Que es que no me parece esto, porque es que estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Y? ¿O es que Dios no es Dios del siglo XXI? Dios es el Dios del siglo 0, del siglo 5, del siglo 6, del siglo 20, del siglo 21. Y cuando llega el siglo 22 también será el Dios del siglo 22. Y lo que Él dice allá lo sigue diciendo aquí, lo seguirá diciendo en el futuro, porque Él es Dios sabio. Y nadie sabe más que Él. Él se la sabe toda. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y si hay alguien que conoce el final de la historia, es Dios. Así que Él sabe más que tú. Y cuando Él dice algo en la Biblia, es porque así es y punto. Tú tienes que creer lo que Él dice y caminar con los ojos cerrados delante de los ojos de Dios. Y lo que Él dice es así y punto. Hay gente que se pone a discutir que no sé qué, que esa teología era para no sé qué, para los años no sé cuánto, que es que ya estamos viviendo. Ay, cuando yo oigo esa clase de disparate me da ganas de agarrarle la Biblia y darle por la cabeza. Porque me doy cuenta que no conocen a Dios. Porque quieren saber más que Dios. Y yo lo digo así. Y yo cuando me tengo que sentar a aconsejar a la gente, yo les hablo Biblia. Yo no empiezo a hablarles de nada más de mis experiencias, ni hablarles de las cosas buenas que me han pasado, porque es que las cosas que me han pasado también son defectuosas. Pero la palabra de Dios es rica en sabiduría. Y cuando la palabra de Dios me revela su voluntad y me confronta, porque me confronta y me desnuda y me dice: estás en pecado, corrígete. ¿A quién le gusta eso? A nadie le gusta eso. Pero esa es la verdad. Y la verdad nos hará libre, dice la Biblia. La verdad nos hará libre. Y cuando la palabra de Dios nos confronta a la realidad, hacia el presente y hacia el futuro, Dios nos transforma. Transforma el futuro porque nos arregla, nos ordena, nos pone derechito ahí a caminar como soldados. Y empezamos a caminar de forma diferente. Porque ¿a quién le gusta que lo agarren así, verdad? Y lo pongan derechito. A nadie nos ponemos así.
Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando viene con la palabra, y esa palabra empieza a redarguirnos, y esa palabra empieza a liberarnos, cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios y empieza a trabajar en nuestra conciencia y empieza a trabajar en nuestro corazón, empieza a embosar en nosotros un nuevo espíritu de sabiduría, de inteligencia y de capacidad para vivir la vida. Y es donde entonces empezamos a tomar buenas decisiones. Y es entonces donde empezamos a tomar decisiones acertadas y correctas. Es allí donde entonces empezamos a ver las cosas diferentes y a que las cosas nos resulten de forma diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierro con esto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos han tenido aquí? Me van a matar la gente de medio. Caminos, ¿cómo se llama? Torcidos. Nadie aquí, oye, aquí la gente aquí es wow. Yo digo que la gente de Jeva aquí es lo máximo. Hombre, aquí todos tenemos cola de paja. ¿Ah? ¿Sí o no? El Señor sabe que estamos fregados. Y Él nos ha encontrado con caminos en nuestra vida, caminos de insensatez. Y cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, y cuando Él viene a trabajar en nosotros, y cuando Él viene a restaurar nuestra vida, empieza ¿a qué? A enderezar el camino. Y cuando tú empiezas a ver que ese camino está chueco, no sé ni por dónde andar, y cuando tú vas a ver, Dios empieza a poner el camino derecho. Y dices, wow, ahora sí empiezo a visualizar. Ahora sí empiezo a ver como el futuro de otra manera, porque el camino se te despeja. Antes estaba todo chueco y no sabía ni para dónde iba. Pero cuando ve que Dios empieza a enderezar tu camino y empieza a dibujar, a diseñar, uno empieza a ver allá en el fondo y dice, ¡ah! Allá está la propuesta de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la propuesta de Dios? Y si ya lo conoces, dale gloria a Dios entonces. Si ya conoces la propuesta de Dios para tu vida, dale gloria a Dios. Porque hay otros que no la conocen. Hay otros que están ciegos. Hay otros que están totalmente desvirtuados. Pero tú la conoces gracias al Señor. Yo quiero invitarte a ponerte de pie.